Hola, buenas a todos. Hoy voy a hablar sobre el libro que me he leído hoy. Se llama Mastery, de Robert Greene. Es una lectura bastante sencilla. Yo he tardado más o menos 1 hora y media en acabarlo entero, unas 200 y pico páginas. Me gustaría hablar un poco de los temas principales que toca el autor. No vamos a poder ir por todos los temas porque son bastantes y además lo hace en diferentes secciones, ¿no? Pero las cosas más importantes, obviamente, como el libro se llama Mastery, coge y te explica un poco la vida de los diferentes grandes maestros que han habido hasta ahora y te intenta tirar al suelo las típicas pensamientos, las típicas formas de pensar que tenemos hacia estos maestros, ¿no? Nos pensamos siempre que estos maestros nacen con estos talentos, nacen tal cual. Hay otro libro bastante interesante que se llama Mentality, mira, lo tengo aquí, de Carol Dweck, que se llama Mindset, en inglés se llama La mentalidad del éxito, creo, y te habla un poco de lo mismo, ¿no? Que pensamos que esa gente que está fuera, esa gente que está en esos niveles de maestría, ha nacido con ese talento y ya es simplemente así, ¿no? Y en el libro de Mastery de Robert Greene lo que te hace es, te cambia este paradigma y te dice que esta gente, lo único que ha hecho diferente a ti o a mí, es poner esas horas y horas de trabajo. Pero te dice sobre todo que entiendas una cosa. Mirad, cuando somos pequeños, solemos decantarnos hacia ciertas cosas, ¿no? Hacia ciertas pasiones que tenemos nosotros, por así decirlo. Y esto lo llama la mente del niño, la mente creativa. Y cuando vamos creciendo, la sociedad nos va imponiendo ciertas normas, la sociedad, el colegio, los padres, y esta mentalidad de niño, estos sentimientos que teníamos hacia estas pasiones que teníamos de niños, se nos van minando, se nos van destruyendo y las vamos suprimiendo. El autor te dice, por ejemplo, que bueno, mucha gente, pues cuando crece, sus padres le dicen, oye, pues, ¿por qué no eres médico? ¿Por qué no eres abogado? Que esto es lo que a ti yo creo que te iría mejor, tal. Y al final esta gente, pues coge estos trabajos, acaba siendo un doctor, pero no acaba poniendo las horas suficientes para ser el mejor doctor. Simplemente va porque tiene que trabajar y ganar dinero. Pero nunca acaba siendo un maestro. ¿Por qué? Porque te dice que para llegar a ser alguien normal en lo que está haciendo, por ejemplo, sería un abogado, un doctor, alguien excelente o brillante, tienes que poner miles y miles y miles de horas de práctica, 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 práctica. Y estas miles de horas de práctica, si no estás 100% enfocado, si no estás 100% metido en esa tarea, van a ser muchas más, porque dice, por ejemplo, la típica historia de las 10.000 horas de práctica, si estás enfocado en esas horas en vez de estar disperso, quizá las puedes reducir a muchos menos. Y si no tienes este deseo interno hacia esa cosa, nunca vas a poder cruzar esta barrera de las horas de práctica, porque al final te vas a frustrar, lo vas a hacer simplemente porque es tu trabajo y tienes que hacerlo, y al llegar a casa pues tendrás otros hobbies, otras cosas, pero nunca conseguirás ser un maestro. Y esto es algo que en esta sociedad no entendemos. Esta es una sociedad, pensamos que la gente que está ahí es porque o ha tenido más dinero, más recursos o más talento, cosa que no es cierta. Y Robert Greene intenta sacarnos esta mentalidad de encima. Luego también te explica un poco cómo conseguir esta maestría en las cosas y te dice que siempre estés intentando desafiar a tus barreras mentales. Por ejemplo, pues leyendo muchísimo, que obviamente en este canal ya sabéis que es de lo que va un poco. También te dice que la figura del mentor es totalmente necesaria. El mentor es alguien que va a poder enseñaros de cara a cara y va a poder modificar sus enseñanzas a tu propia persona, y te dice que es muy necesario tener este mentor, por lo menos al principio. Obviamente, cuando vais creciendo, pues siempre podéis tener un mentor que os vaya ayudando en las secciones, en las partes a los que queráis aspirar, ¿no? Pues si queréis ser un nadador olímpico, no cojáis un mentor que sea banquero, obviamente. Y te dice que te lo divide en 3 fases, ¿no? Estas 3 fases, la primera es la de aprendiz. Tú, por ejemplo, si llegas a un trabajo nuevo, o si estás en una nueva organización, o si vas a un sitio en el que aún no eres bueno en esas tareas, Robert Greene te dice que lo primero que tienes que hacer es proceso de observación. Mucha gente, cuando llega a un nuevo trabajo, pues intenta demostrar lo buena que es, intenta demostrar que sabe mucho más de lo que se espera de ella, intenta demostrar que es excelente, y esto a veces puede ser contraproducente porque se apresura demasiado a sacar sus habilidades y la gente le puede coger incluso recelo o juzgarla de una manera como que quieres demostrar más de lo que eres. Te dice Robert Greene que aquí este es el proceso de aprendizaje. Al principio lo que tienes que hacer es pura observación. Observar a la gente que está fracasando, observar a la gente que está teniendo éxito en tu propia organización, observar las dinámicas de grupo, observar.
Y además está permitido porque cuando alguien llega nuevo ya se espera de él una semana o dos para que se adapte. No intentéis correr, intentar estar en esta fase de aprender qué es lo que funciona, captar toda esta información, analizar los hechos, analizar cómo se relacionan estas personas, etcétera, las dinámicas de grupo, todo esto. Luego te dice que la segunda fase es cuando tú tienes que decidir qué habilidad es la que a ti te va a encajar y practicarla. Por ejemplo, has observado en tu organización pues cómo funcionan las tareas, quizá a ti se te da muy bien pues editar vídeo o se te da muy bien escribir. Entonces ahora lo que te dice es que tienes que poner esas horas y horas de práctica. Pero igual que es una organización, lo digo con vuestra vida, pero tenéis que observar qué es lo que está por ahí, cuáles son las alternativas. Cuando consigáis encontrar este deseo interno de niño, que veáis que os atraéis inconscientemente hacia esa tarea, tocan las horas y horas de práctica. Y esta es la parte donde tenéis que practicar, incluso, vamos, o sea, como os gusta tanto, no vais a hacer otra cosa, ya os va a gustar, vuestras horas libres vais a estar haciendo eso. Por eso es tan importante encontrar algo que realmente os guste, si no, no tiene sentido, porque vais a tirar la toalla muchísimo antes de poner todas esas horas de práctica. Y al acabar está la parte de experimentación, donde vosotros ya tenéis la mentalidad de niño, ya habéis encontrado lo que realmente os gustaba de pequeño, habéis puesto todas esas horas de práctica y ahora lo que toca es experimentar. Esta es la parte en la que vosotros podéis jugar con estas habilidades. Como ya tenéis la parte del deseo de niño, tenéis la parte de experto, esas miles de horas de práctica, ahora ya os toca jugar, os toca experimentar, os toca sobrepasar a vuestro maestro, porque tenéis todo su conocimiento más el vuestro nuevo y podéis experimentar nuevas formas de implementarlo, etc. Así que este es un poco el proceso que te explica Robert Greene que deberíais seguir para tener maestría en cualquier tipo de habilidad o cualquier tipo de carrera que queráis tener. También hace un montón más de referencias, ¿no?, a cómo ser más creativo, a cómo tener una visión menos generalista de las cosas. Por ejemplo, siempre distinguimos entre hombre, mujer o esas cosas muy estrictas, obviamente les ponemos un género. Te dice que para ser creativo tienes que tirar estas barreras al suelo y empezar a ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia, exponerte a muchos más datos para poder estimular tu creatividad. Hay un libro también que hace referencia a esto que se llama Where Good Ideas Come From. Te dice cuanto más expongas tus ideas a diferentes situaciones y a diferentes personas, más van a crecer con el tiempo. Y bueno, yo lo recomiendo bastante, es un libro, ya les digo, fácil lectura, muy pequeñito, supongo que depende de cómo leáis, pero si leéis con el método que yo explico en mi curso, que os lo dejaré aquí abajo, obviamente, tenéis que entrar en mi web y ahí veréis, tenéis ya directamente el descuento y tal. Si utilizáis mi método, ya os lo digo, yo me lo he leído en 1 hora y media, quizá al principio os cuesta 2 horas, y además lo bueno es que con mi método no te lo lees de forma rápida y ya está, sino que además os enseño un poco pues, a poner todo lo que son páginas dobladas, subrayando la información importante. O sea, no es que lo leáis súper rápido y ya está, sino que además luego podéis consultarlo porque os enseño a subrayar las partes interesantes, cómo hacerlo, etc. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.